James Bouknight, opción en forma de fichaje para el Real Madrid de baloncesto. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos con nuestra sección de básquet y más concretamente con un nombre propio. Ahora mismo iremos con él, pero antes agradeceros un montón todas esas suscripciones que estáis realizando en el canal, con esa meta objetivo de llegar antes del 1 de enero de 2024 a los 35.000 suscriptores. Una tarea ardua y complicada, pero gracias a vuestro apoyo quizá la podamos lograr. Así que, como siempre, muchas gracias a todos los que os suscribís en este canal. Y ahora sí, al lío, vamos con ese nombre propio que ha sonado en las últimas horas en algunas webs especializadas de baloncesto, como Piratas del Básquet, aquí os lo dejo, que hablan del interés por parte del Real Madrid en el jugador de Charlotte Hornets. Hablamos de James Bouknight. Jugador pues que a la hora de describirlo tenemos que describirlo clarísimamente como un escolta, sobre todo yo en Europa lo veo clarísimamente, en caso de llegar a Europa a cualquier equipo Euroliga, como un jugador que juegue de 2, 1,93, seleccionado en el draft, en este caso en el puesto número 11 en 2021, jugador nacido en Brooklyn, 1,93, y un jugador que realmente en estas dos temporadas que ha estado ligado a los Charlotte Hornets, al equipo de Michael Jordan, pues toca decir que ha sido un jugador bastante discreto, no ha obtenido, digamos, una constancia, una regularidad en su juego, ha sido un jugador de algún momento interesante, una gran perspectiva que había a nivel baloncestístico dentro de los scoutings en la NBA. Cabe decir que es un jugador que salió de la Universidad de Connecticut haciendo muy buenos registros, muy buenos números, partidos importantes dentro de una universidad interesante en UConn, pero donde realmente, como decimos, en NBA no se ha constituido como un jugador importante dentro de la rotación de un equipo interesante dentro de la conferencia este, y la realidad es que finalmente se ha confirmado que no va a continuar dentro de la franquicia a partir del 1 de enero de 2024, así los Hornets lo han manifestado de manera clara, no van a contar con él, y de ahí que uno pueda decir que se le abra la carrera para otras posibilidades. Hay jugadores al final norteamericanos que deciden cruzar el charco y mirar oportunidades dentro de lo que es la segunda mejor liga del mundo, que al final es la Euroliga como tal, ¿no? Y este puede ser perfectamente el caso de James Bouknight. Antes de entrar en cómo juega, hay que decir que es un jugador que tiene dos particularidades. Una, que hace pues un mes aproximadamente ha tenido un problema en forma de lesión en el menisco, lo cual le tiene ahora mismo en periodo de recuperación. Es decir, es un jugador que básicamente ahora mismo está recuperándose de una lesión. Por otra parte, cabe decir que James Bouknight es un jugador que ha tenido pues algunos problemas a título personal, como exceso de velocidad, y bueno, digamos que no es ninguna hermanita de la caridad, por decirlo de alguna manera. Esto dentro de cualquier línea de análisis de un club lo tienen que valorar. No es un chico modélico, o al menos hasta el día de hoy no lo ha sido. Su baloncesto tampoco se ha prestado para ello. Con esto no quiero decir que no pueda tener nivel Euroliga, ahora lo vamos a analizar. Es un escolta claramente con una magnífica elasticidad, es un muy buen penetrador de derechas, con un muy buen manejo de balón, eminentemente ofensivo, con una buena capacidad de tiro de 3, que es algo que el Real Madrid quizá pueda valorar. No me parece un especialista dentro de la materia tiradora, pero sí que es un muy buen anotador, tanto desde la esquina como a la hora de recibir. Es un jugador que obviamente dentro del puesto de escolta puede obrar también, si es urgente, de base, pero no es un director de juego, no es un constructor de situaciones 5 para 5, es claramente un jugador que está confeccionado para la ejecución dentro de los sistemas, para poder lanzar, penetrar, fintar. Es un muy buen fintador y precisamente ese talento innato para fintar y para poder penetrar se cubre muy bien dentro del salto a la hora de buscar pues una falta, una canastita tal dentro cerca del aro. Es un jugador que en ese sentido tiene un muy buen físico. En Europa creo que tendría un físico bastante destacado, tanto de piernas como de brazos. Es un jugador que para su altura creo que tiene bastante envergadura y eso le puede ayudar dentro del baloncesto del viejo continente a constituirse como un jugador de facto, de nivel, como digo, Euroliga, porque talento tiene. Es un jugador con muy buenos fundamentos baloncestísticos, pero de aquí, exactamente a nivel mental, no sé si me parece la opción más interesante para el Real Madrid, ¿no? Y ahí está la cuestión. ¿Es la mejor opción que puede valorar ahora mismo en el mercado el Real Madrid? Pues obviamente, por supuesto que no, pero quizá dentro de un orden de periodo de prueba es un jugador joven que seguramente
viendo que ha tenido muy buenos análisis hace 2 años y que lo ha hecho muy bien dentro de la Liga de Desarrollo, dentro del club vinculado a los Hornets, pues sea un jugador que entienda que pueda tener luego una vuelta, ¿no?, a la NBA. Creo que es un jugador que puede tener sitio en NBA, no ser un jugador destacado, no me parece que nunca vaya a ser una estrella, al menos así los expertos lo catalogan a día de hoy, pero bueno, es un jugador que puede ser interesante, tampoco a priori te va a exigir un super salario porque no está para pedir muchas cosas. Creo que dentro de un contrato que no te exija mucho ni te hipoteque, obviamente, pues puedes probarlo, y si te sale bien, es un jugador que realmente tiene talento y calidad ofensiva para darte cosas que el equipo a lo mejor no tiene tan claras dentro del puesto de escolta, teniendo en cuenta que actualmente tenemos jugadores como Fabián Cosé, Rudy Fernández, Alberto Abalde o Sergi Llull, que está obrando más de escolta como base, que como base, pues bueno, quizás sí que sea una opción dentro de una plantilla larga, importante, poderlo probar. A día de hoy no me parece un jugador para un equipo importante liderarlo a nivel de anotación, pero teniendo en cuenta toda la estructura de jugadores de grandísimo nivel que tiene el Real Madrid, sí que puede ser un perfil que no computa ahora mismo dentro del equipo y que pueda, pues bueno, como digo, testarse, ¿no? Creo que tiene que pasar un periodo de prueba, una regularidad, una constancia. De esto no ha tenido nada en la NBA y quizá en Europa pueda tener su sitio, ¿no? Pero este es James Bouknight, así pues digamos a vista de pájaro. Es un jugador que ahora mismo pues está en un periodo de incógnitas y dudas en su carrera baloncestística, un jugador que prometía mucho y tuvo un pick muy alto dentro de 2021 en el draft, un jugador que gustaba mucho dentro de una franquicia renovadora como es Hornets, pero donde finalmente, pues entre problemas físicos, problemas extradeportivos y que mentalmente no parece el chico más cultivado, pues ha dejado muchas dudas. Su perfil no me encaja exactamente para dar un magnífico salto, pero sí, al Real Madrid no le exige mucho económicamente. Si es un jugador con ganas de intentar consagrarse consigo mismo en Europa y de tener esa humildad para jugar en un baloncesto que ahora a día de hoy no le ha dado como la NBA, porque ni Clifford ni nadie dentro de la franquicia a nivel de técnicos, dentro del coach de la franquicia ha querido apostar por él, también será por algo. Lesiones, falta de regularidad y un jugador que, como digo, tiene que resolver muchas cosas. Para mí no es la mejor opción, pero ahí está como una opción secundaria que quizás para el Real Madrid pueda valerse. Mucha calidad, pero poca productividad, teniendo en cuenta todo ese talento armado a nivel de juego que podía haber mostrado el bueno de James Bouknight dentro de la NBA. Dame tu opinión al respecto, déjame nombres propios. Si quieres que te analice otro nombre propio de algún joven valor que en la NBA no lo ha petado y que pudiera ir a Europa, déjamelo aquí, te lo comento. Jugadores en Europa, Eurocup, Euroliga, que consideres que pudieran venir perfil raza blanca o raza negra, me da igual, sea como sea, pero que sean tiradores que vinieran bien al Real Madrid, que es algo que creo que al Madrid le podría ir bien. Déjamelo como siempre aquí en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.